Hola, hola Yani. Hola Normi. Qué lindo compartir este espacio con vos. Y yo no doy muchas vueltas, digamos, no presento nada. A mí me encantaría que vos te presentaras. Por lo tanto, la primer pregunta sería, ¿cómo te presentarías para estos alumnos o todas las personas que hoy o en otro momento, hoy no va a ser, en otro momento te puedan ver? Bueno, un placer Normi como siempre y gracias por la invitación. Hola también a los estudiantes que reciban este video. Justo con esto de las presentaciones, estamos en época de inicio de cuatrimestre, estamos en momentos de presentación y venía nombrando los últimos días esto de el, con quién nos presentamos, para qué nos presentamos, como, qué es lo que compartimos de nosotros. Así que Vi tu considerando videíto. como esto, sí, bueno, que me inspiré en el tuyo. Bueno, desde ahí es que elijo compartir hoy en realidad, o en este momento lo que salga. Mi nombre es Janina Blacher, soy counselor. eh, me estoy dando cuenta en este momento que hablé de mi nombre como cuál es y de mi profesión como quién soy. Acabo de darme cuenta de eso. Eh, y un poco me representa, ¿no? Como desde lo elegido y desde lo dado por Ujú, mis padres ujú, en este caso. ujú, ujú. Bueno, soy counselor desde el enfoque centrado en las personas, es el marco teórico que elijo para desempeñar mi profesión. Me formé también en recursos gestálticos, hice el diplomado gestáltico. Estoy haciendo mi entrenamiento como futura coordinadora de Focusing Internacional. Soy docente de counseling y de Focusing. Disfruto muchísimo, amo mucho la profesión y los distintos ámbitos en que me desempeño. Vengo haciendo un recorrido extenso, nos recibimos el mismo año y 2006, 2006, el Día de la Mujer del 2006 me recibí. ya ni me Este, acuerdo. yo me acuerdo porque es el Día de la Mujer, yo creo que si no, no me Ah, acordaría, 8 de marzo. Em, y en estos años conocí, como nombraba en el videito, muchísimos estudiantes, varios institutos, di muchas asignaturas de la carrera de counseling, vi cambiar nombres de asignaturas, aparte de programas y etcétera. Este, y soy una apasionada de compartir lo que disfruto, lo que me gusta. Soy mamá de un niño de 10, vivo con mi esposo, nuestro hijo y nuestra perrita. qué Este, lindo, tengo un hobby por los juegos de mesa, y compartimos esto de jugar en serio. Y no qué lindo. sé, ¿qué más ahora? Yani, eh, digamos, compartiste un poquito desde tu nombre, tu profesión, tus estudios, tu ser persona, tu ser mamá, tu ser cuidadora de una perrita, también dueña o madre de una perrita, no sé cómo te llamarías vos, pareja, ¿no? Hija también, porque los chicos van a ver a otra entrevista de un señor que tiene tu mismo apellido, así que Resulta ser mi padre, soy la tercer counselor de la familia, tercera. claro, claro. Y él contó eso un poquito, que fue con tu hermana, porque tu hermana quería estudiar psicología y todo eso. ¿Cómo te llega a vos el counseling? ¿Cómo llegaste al counseling después de tener un padre y una hermana? ¿O fue simultáneamente? ¿Cómo fue eso para vos? Desde chica quería estudiar psicología, que es lo que conocía. No había Sí. tenido una experiencia muy linda. Había ido en un momento a psicólogos para niños en un grupo. No me acuerdo cuáles fueron los motivos por los que me habían mandado a hacer terapia de grupo infantil, Sí. pero había ido. Y no había sido una linda experiencia, pero sí sabía que quería yo dedicarme a eso, que me parecía que lo quería hacer diferente, en definitiva. Sí. Y fui creciendo y aprendiendo sobre relaciones humanas, filosofía, siempre me gustó en el secundario, y me interesaba ir por el lado de la psicología, que es lo que sabía hasta ese momento. Cuando mi hermana se entera de la carrera, nos enteramos en una reunión familiar en realidad, pero cuando mi hermana se decide a ir a una charla acompañada por mi papá, al regresar me entero de qué se trata.
y era mucho más afín a lo que a mí me interesaba. Yo ya leía Claro. mucho Gestalt, leía mucho la bibliografía, las lecturas que yo hacía Ujú, tenían mucho que ver con la Gestalt. Y cuando conocí el counseling fue como, ok, entonces el tipo de relación de ayuda que yo quiero promover es más desde este lugar del counseling ujú, que lo que vengo escuchando de la psicología. ujú. Así que no hubo dudas en realidad, era esperar que termine el secundario, que no lo disfrutaba tanto, para poder empezar lo que yo quería hacer. Y así que Ah, terminé el así secundario que y empecé eso, counseling, ahí, re chiquitita, cosa re chiquita. que, re chiquita, impresionante lo tuyo, ya desde chiquitita sabías bien lo que querías, ¿no? Qué Mm. lindo, Yani. Te hago esta pregunta que tiene que ver con el enfoque, ¿sí? Vos venías leyendo Gestalt, ¿sabías del enfoque centrado en la persona en ese momento? No, en ese momento no. En mi No, adolescencia, digamos, cuando estaba todavía en sí, el secundario, no, no sabía del no. enfoque. No, me enteré del enfoque cuando empezaron a estudiar con sus grupos de compañeros, tanto mi papá como mi hermana. Mi casa era reunión, lugar de estudio y de reunión. Estábamos a 4 cuadras del instituto donde nos formamos los tres. Mira, Entonces era un espacio de reunión para los tres grupos en realidad. claro. Así que yo iba escuchando de qué se trataba y con una avidez que me conmovía lo que iba aprendiendo a Ujú, partir de lo que ujú. escuchaba de lecturas, lo que leía yo también tomando el examen a mi hermana, por ejemplo, este, y también de los cambios que veía en ellos. Cuando yo Vos, estaba en el secundario todavía, mi papá, que fue el primero que arrancó, empezó a hacer un montón de cambios personales para mejor qué y cambió bárbaro, muchísimo, fue cambiando muchísimo nuestra relación también. claro. Esto que siempre decimos, ¿no? Cómo nos transforma la carrera en sí de counseling y el enfoque centrado en la persona, ¿no? Nos atraviesa de una manera, se queda, y nos impregnamos, ¿no? Del Igual, enfoque. Es maravilloso eso. Qué sí, lindo es ver otros que también pueden hacer esa transformación y que vos también quieras hacerlo de alguna manera, ¿no? sí, tal cual. Porque lo vivencias así. ¿Y cómo te llevaste después con el enfoque? Porque vos dijiste que te gustaba también la Gestalt. Entiendo que los dos son, sabemos que los dos son, el marco teórico es la psicología humanística, Sí. pero ¿cómo fue eso para vos? ¿Cómo vivenciaste o si pudiste incluirlos, integrarlos o no hasta ese momento que no habías estudiado focusing, digamos, o sea, la Gestalt y el enfoque? Claro, en realidad lo que significa, lo que tiene que ver con estudios propiamente Sí, dichos sí, de Gestalt y Focusing fueron en simultáneo en la especialización en desarrollo personal ok, en como ese cuarto año de sí. mis estudios de counseling. Lo que Ujú. sí tenía previo era la lectura de libros gestálticos. Entonces, mi integración pasaba más por cómo ya el lenguaje de ambos recursos, tanto de Ujú. Focusing como de Gestalt, los iba integrando a mi vida. Eh, Gestalt principalmente porque aparecía ya desde mis lecturas en secundario, entonces esto de hacerme cargo de mi propia experiencia, de hablar en primera persona, de promover la implicancia personal, de tratar de no hacerme cargo de lo que fuera de otros, todo eso yo ya lo venía como internalizando desde antes. Cuando empecé a aprender recursos gestálticos, más específicamente, me encontré con que habían modalidades más eh, como un empuje, ¿no? Con el cuerpo, Sí. como algo que no tiene que ver tanto con lo invitativo, por más que siempre está la disponibilidad para decir que no, pero con un formato más, me sale decir invasivo en algún punto. No, no Ujú, es como lo viví yo, pero sí que no es propositivo. ujú, ujú. Como que hay alguien que de cualquier manera tiene un saber que domina una técnica, un recurso, una herramienta, cada quien lo Claro. llama de distintas formas, y que sabe llevarlo adelante para ofrecérselo a otro Ujú, ujú. y que puede indicar cuál es un momento quizás apropiado para eso. Y el modo de llevarlo adelante tiene que ver con un saber del profesional. Ahí es donde yo entraba en cortocircuito. Ah, Es ah, ah. como, ¿por qué yo, como profesional de la ayuda y utilizando estos recursos, voy a, por ejemplo, hacer ese movimiento como de empujar al consultante hacia el vacío fértil? Porque yo sé
que si está en que lo viejo ya no le sirve y lo nuevo no llegó, está justo en ese vacío fértil de donde surgen las posibilidades. Y ahí yo entraba en conflicto porque era como, si se quiere quedar dando vueltas en el abismo 7 años, Claro. acompañaré cómo se siente dando vueltas ahí. Y trataré de no Mm. meterme a dar vueltas yo también, cosa que me maree y me pierda de esa distancia óptima que me permite facilitar ese encuentro consigo mismo en lo que esté eligiendo ahora. Entonces ahí fue como todo ese movimiento de adaptación personal, que es coincidente con la de muchos, ¿no? Pero hablo de la mía, Ujú. ¿Sí? de que sea propositivo, de estar disponible para esperar los tiempos del otro, más allá de tener una confianza en que realmente eso muy posiblemente sea así, pero que sea su tiempo y no al mío. Entonces ir haciendo como esa integración fue parte de ese recorrido también. Ok. ¿Y ahora lo ves, seguís viendo de esa manera? Sí. ¿O utilizas recursos gestálticos en tu relación de ayuda? No los ofrezco No los necesariamente, en ofreces. general no. Lo que tiene que ver con eh, como la silla vacía, como en ese tipo de Ujú, recursos o ujú. ejercicios, ¿sí? Eso no suelo ofrecerlo, salvo situaciones en las que nombro, mira, hay una forma de trabajar, esto que estás nombrando, lo propone la Gestalt, si te interesa podemos ir por acá. Mm, ujú. Ahí sí nombro como mucho más. Por ejemplo, con focusing no nombro, te invito a hacer focusing. Invito a tomar contacto con eso que ya está ahí, que si quiere prestarle atención, si quiere atender lo que eso tiene para decir. No digo querés hacer focusing o querés focalizar. Es una Ujú. invitación a tomar contacto con lo que ya está siendo nombrado, que ya está en la experiencia de la persona y que puedo como no tomarlo u ofrecerle un acercamiento a eso también. Entonces acá aparece una gran diferencia entre esto de que hablabas de la Gestalt y del focusing, Sí, ¿no? Ya lo estás nombrando. sí, está. En mí están como muy presentes todo el lenguaje gestáltico y el lenguaje de focusing como muy internalizados Ujú. y el marco rector es el enfoque. Entonces no voy a, bueno, para muchos del enfoque puro ya nombrar Gestalt o Focusing, aunque sea en este espacio, es Ujú, como ya no es enfoque, ¿no es cierto? ujú, Y lo ujú, respeto, que esa sea la vivencia. Para mí, el promover la implicación personal y facilitar el contacto con la propia experiencia y el uso de las palabras para mí es importante también. Justo ujú. lo hablábamos el otro día. Esto de, no le voy a decir al consultante si está hablando de sí mismo diciendo uno, no le voy a preguntar uno quién. Claro, Ahora, sí, cuando yo escucho que está hablando de sí mismo diciendo uno, en el ejemplo que sea, lo nombro como vos tal cosa. claro, No le repito el uno, claro, porque claro. de alguna manera sutil, de lejos, casi imperceptible, voy a facilitar ese contacto interno, Ujú, que no ujú, es uno, es esta ujú, persona. ujú. Ese tipo de cosas sí están incluidas en mi práctica cotidiana, digamos, Claro, pero no solo en el consultorio o en el claro, aula, es en mi claro, vida. claro. Yani, cuando te escucho, más allá del objetivo, de invitar a la persona, ¿no? A que se revise, se vea a sí misma, se conozca, la implicancia personal, decías vos, acá estás cuidando mucho, me sugiere en tus palabras, digamos, que estás cuidando mucho el tema del poder en la Sí, relación, ¿no es cierto? Es algo importante para vos, el juego del poder, sí. cómo se juega el poder ahí, más allá de que si algunos consideren que el enfoque no directivo y el focus sino en la Gestalt puede llegar a ser directiva o esto, vos priorizás el cuidado en relación al poder, ¿es Sí, así? Sí. sí, sí, ya como me sale nombrar textos que pero sí, como Sos desde el docente, así poder, que lo podés sí, hacer. y aparte sé que los van a ver en algún momento de la carrera. Sí. Bueno, como habla ya en el capítulo 11 Rogers del poder de la persona, cómo se Ujú, trabaja cómo lo nombra Lazzarini, del poder de dominio y el poder de potencia, como me parece que es sumamente importante esto que hay veces que
que hay confusión entre los estudiantes en esto de que este enfoque no se trata de devolverle el poder al consultante, sino de nunca tomarlo nosotros. Entonces hablan como desde un lugar de, bueno, entonces dejo que tal cosa. Si soy yo quien dejo, yo estoy teniendo cierto poder ahí. No Claro, soy yo quien dejo. claro, No claro, dejo que claro, nada. claro, Entonces, en ese ser ahí juntos, vamos a ir co-construyendo y es claro, inevitable que hayan espacios de subjetividad, porque claro. yo escucho siendo yo con mi recorrido personal y profesional, y por más Ujú, que un montón de aspectos de mi experiencia personal los voy haciendo un costado como ujú, resonancias ujú, personales, ujú, hay algo ujú. que tiene que ver también con quien voy siendo como profesional y lo que facilito en la relación, que va a ser distinto de lo que hagas vos y otro más y otro más y otro más. Y esa es la riqueza del encuentro también. Si somos todos, Claro, salimos todos cortados con el mismo cortador de galletita, no claro, sirve. claro, claro. Tal cual. Yani, diciendo esto, de alguna manera te comprometes a estar al lado, ¿no? Como decimos nosotros, estar acompañando ahí al lado, estar caminando juntos, ¿no? Ir siendo, dijiste vos, siendo Sí, es juntos, seguir ¿no? siendo ahí porque me puedo encontrar Ahí. con cosas mías que no sabía. Hoy recién me empecé a Claro, presentar y me di cuenta acá, que nunca, me presenté un montón de claro, veces. Cada claro, cuatrimestre me presento de vuelta 4 claro, veces, por lo claro, menos, o más. Este, entonces, es esto de estar, no solo escuchar al otro, sino escucharme a mí. ¿Qué claro, digo? ¿Cómo lo estoy diciendo? Poder ajustar en el camino si lo que estoy nombrando no me parece que se ajusta a mi experiencia de lo que estoy queriendo nombrar o que no está siendo comprendido. Entonces, no es estar para el otro y yo claro, no formo parte de la relación, yo formo parte de la relación. Y desde claro, ahí co-construimos. claro, claro, totalmente. Muy, muy hermoso es escucharte, ¿no? Yo habíamos quedado que iban a ser unos minutos nada más y sé que también tenés un montón de cosas que hacer. Eh, por eso quiero ir un poquito al grano. Yani, para vos, ¿el focusing entraría dentro del enfoque centrado en la persona? ¿Esto experiencial? No Sí, todo focusing. O no sea, todo. focusing sí. A ver, Sí, focusing sí, para mí sí, sí. Pero hay un sí. montón de formas de llevar focusing adelante. Y hay un montón de formas que son muy directivas. Ah, Desde lo sutil incluso. Yo con esto que te nombraba, que para mí el uso de las palabras es importante, sí, para mí se siente distinto en el cuerpo si yo te digo toma contacto con tu respiración, recorre tu cuerpo, recibí eso que está ahí. Es un tono amoroso y no deja de ser un imperativo. No claro, deja de ser yo diciéndote qué tenés que hacer, cuándo tenés que claro, hacerlo, cómo tenés que claro, hacerlo, porque yo sé. Yo sé cuáles son claro, los pasos de la técnica del proceso de focalización. claro. Entonces te los digo, y hay un poder que queda Volvemos a otorgado hablar del poder, y claro, sí, que claro. de alguna manera, por más que también puede ser percibido como cierto lugar de poder del otro lado, con un modo propositivo, no deja Ujú, de ser propositivo. Y la última palabra, la decisión final, la tiene el otro, pero no solo desde la palabra, sino desde la atmósfera. ujú, Entonces, si cuando la persona está nombrando algo de lo que le pasa, le invito a tomar contacto con eso que está ahí, si por ejemplo desde la comunicación verbal dice una cosa y desde lo no verbal dice otra, y le digo, ¿cómo es para vos esto que está apareciendo ahora? Por un lado nombras esto y con tu cuerpo haces esto otro, lo que sea que haya mostrado, y si quiere tomar contacto con eso que está ahí o chequear cómo se siente en su cuerpo, invito a todo eso. Si quiere o no cerrar sus ojos, si quiere y está disponible para recibir eso que su cuerpo ya sabe y que quizás todavía no escuchó. Entonces, de alguna manera puede ser que quede como puesto cierto poder de parte de la persona en mí, en algún ujú, ujú, sentido, ujú. y también ocurre en la relación de counseling desde el enfoque, porque de Claro. cualquier manera ocurre eso. Ujú, El asunto es que haya lugar para que me diga, no, o cómo es, ujú, o hoy prefiero que no, ujú, o no es así como me estoy sintiendo, o ujú, me parece que entendiste mal, o lo que ujú. sea, que pueda decirme lo que necesite. Claro, claro. Y que, Estás valorando y priorizando el vínculo, ¿no? La sí, relación. Ujú, y que tiene ujú. que ver con la estructuración de la que habla Rogers. Claro, claro,
No le voy a decir, podés corregirme, la última palabra la tenés vos, podés avisarme sí, lo que sea. Es ese hacer sentir, que no Claro, creo que es hacer sentir, es promover una relación en la claro. que, pero ir desde ahí. Me doy cuenta que estoy La, temblando, me agarro frío. ay, sí, la sexta condición, ¿no? Que el otro, que el consultante pueda percibirme, ¿no? Desde ese lugar, ¿no? Que yo pueda comunicarlo de alguna manera y que el otro pueda percibirlo, Pueda por lo menos en ese percibirlo, grado mínimo, que sí, absolutamente. que nos permita construir juntos. Absolutamente. Esto tiene que ver, Yani, con el cambio de terminología que a veces usan, y creo que te lo escuché a vos también, que habla del enfoque centrado en las personas. ¿Tiene Sí. que ver con eso? A Tiene que ver, ver con eso. Yo ¿cómo lo sería? escuché de Segrera y de mi padre, de Sí, Eduardo Blacher, de sí, Alberto Segrera y Eduardo Blacher. sí. Alberto Segrera lo nombra desde ese lugar, Ujú, que está mal traducido, que está mal como lo nombramos en general, que no es ujú, enfoque centrado en la persona, es enfoque centrado en las personas. Y estoy muy de acuerdo con eso. Se escuchan muchas frases también como esto de que lo que sana es el vínculo o la relación, sí, y de alguna manera, más allá de la palabra sanar, que tiene un montón de otras connotaciones, hay algo que sucede en ese entre, que no da lo mismo quien está acompañando. Y si no da lo mismo es porque hay algo que aportamos a la relación, que es único, claro. que es irrepetible, y que no podemos asegurar necesariamente que va a ser igual de encuentro a encuentro, porque tiene que ver con otro concepto que posiblemente ya los estudiantes ya hayan escuchado un montón, que tiene que ver con esta pregunta que se hace Rogers, de si podría acompañar y aceptar al otro en su devenir, o si me voy a quedar maniatado a mi pasado y lo que conozco del pasado de la otra persona. Pero Ujú, como si la semana pasada dijiste tal otra cosa. claro. Bueno, poder acompañar. La semana pasada nombrabas esto de esta manera, ahora lo nombrás de esta otra. ¿Cómo está haciendo esto para vos hoy? Ujú, Y ujú, acompañar y actualizar. Y no, pero entonces, como me dijiste algo y bueno, no. Y tampoco conmigo, como claro, darme la libertad de ser la misma que le ofrezco al otro, claro, claro, que sea claro. conmigo como esté siendo y ser yo como esté siendo. Ujú, ujú, ujú. Yani, ¿qué más querés agregar? ¿Qué te gustaría agregar o contarnos acerca del enfoque, de cómo ves vos el enfoque o al focus y el enfoque? ¿Tú, alguna experiencia que hayas tenido? Sé que hemos ido también a algún evento del enfoque, algo que quieras compartir para conocerte un poquito más. Lo primero que me queda por nombrar, porque no lo dije y es Sí. algo que hicimos A ver. juntas encima, Sí, es sí. que también somos supervisoras profesionales. Ok. Sí, Otros espacios de sí, especialización, pero en hermoso los que ahí también me esa, desempeñé. esa Em, formación. sí, y más que ahora no se trata del repechaje. Ujú. Em, Algo más. Y para darme a conocer yo, me quedo pensando. Silencio de Si radio. tenés ganas. Em, Voy por acá. No sé si es, qué sé yo, voy por acá. Esta profesión que estamos eligiendo, los que se están formando y los que la venimos ejerciendo y la reelegimos, tiene que ver con el autoconocimiento, con primero acercarnos a nosotros mismos para facilitar que otro se acerque a sí mismo. Ujú. Y en este recorrido me fui encontrando con un montón de cosas mías en distintos ámbitos de mi vida y las pude ir trabajando, varias de ellas, y otras las sigo trabajando y demás, porque no es que una vez que nos recibimos de counselors tenemos la vida resuelta, por las dudas si alguien tiene esa expectativa. Pero es esto de, A mí no me pasó, ¿viste? no, Pero sí. a mí tampoco, de Me- tampoco venderles lucecitas de colores, pero sí esto de poder establecer con nosotros mismos una relación que sea saludable, que habrán ámbitos en los que nos sea más fácil y otros más difíciles, pero que tiene que ver con poder estar cerquita nuestro con lo que vayamos haciendo. Y, y es esto de que justo lo hablábamos también el otro día, si quiero aprender algo, busco enseñarlo, porque así es como puedo Así afianzarlo más en es. mí. Entonces, en este tiempo me encontré con un montón de situaciones, algunas son más fáciles que otras de nombrar, y un ejemplo de esto tiene que ver con la paradoja del cambio, que a mí me sirvió muchísimo y me sigue sirviendo en mi vida cotidiana, y que tiene que ver justamente con counseling desde el enfoque, o con el enfoque en sí mismo en realidad,
y con focusing. Cuando yo empecé a dar clases era la más chica del aula. Yo era Me la más chica del aula imagino. siendo la docente. Sí. Y entonces, claro, las preguntas que algunos ni se hacían y no prestaban atención a cuál podía ser mi edad, otros sí, me las hacía yo sola, no hacía falta que lo pregunte nadie, qué les voy a poder enseñar yo a ellos, qué les voy a poder Claro. transmitir, soy la más chica del aula, como esto de querer hacerme la grande, como un montón de cosas que iban surgiendo, que yo iba tramitando en mí, al mismo tiempo que confiaba en que estaba en un lugar adecuado, que podía hacer lo que estaba haciendo, que estaba preparada para hacer lo que estaba haciendo y que sí podía ser de facilitadora de transmitir ese conocimiento y de facilitar que lo aprendan y que compartan y Ujú. bueno. Entonces esto también, yo me sigo poniendo muy colorada cuando hablo de mí en espacio de aula. Acá estoy hablando de mí todo el rato y de la teoría y de todo y no me estoy poniendo tan colorada como ahora que lo hago notar, que lo expreso abiertamente. Pero en esos momentos parte de ese registro era entrar, empezar a hablar en la clase, ponerme roja, tomate, bordó, de, no sé, de todos los colores y nombrarlo. Van a ver que me pongo así de colorada, estoy bien, no pasa nada. Y era como un nombrarlo ya directamente yo para con los demás y algo en mí se podía ver el gradiente de cómo volvía a mi palidez habitual. Y esto creo que es así en todos lados. Si podemos validar lo que nos pasa, hay algo que cambia. Si lo peleamos, si lo resistimos, se queda ahí como en un titubeo y en una dificultad para seguir en contacto con el resto de aspectos de la experiencia que están Claro, ocurriendo en ese momento. claro. Entonces, validar nuestra experiencia es como un paso fundamental para poder estar con un otro. Y quizás me adelanto para los estudiantes que reciben tus clases, no me acuerdo para dónde lo estabas pensando, pero es esto de que en algún momento van a empezar con las prácticas profesionalizantes, las prácticas con sus compañeros, las prácticas con gente que no sean sus compañeros, y es posible que aparezcan un montón de pensamientos, un montón de interrupciones, de cómo lo tengo que hacer, qué tengo que hacer, cómo en general con el hacer, y es Así como es. ser ahí. Ujú. Ya que cuando aparezcan esas preguntas, esas dificultades, esos y ahora y qué digo y tal, que puedan recibir que está apareciendo un montón de cuestionamientos internos y que traten de volver a conectar con lo que pasa ahí. Porque en el pensamiento de otra vez me fui, no estoy escuchando, estoy interrumpiendo, ¿cómo puede ser? Al final, ¿qué le digo? No le respondí, no reflejé, no hice así, no hice así. Seguimos dejando solo al consultante. Si podemos validar que algo me está pasando, me estoy yendo en pensamientos, ¿cómo vuelvo? Es parte de esa validación y la paradoja del cambio. Si puedo validar lo que está haciendo, puedo hacer algo con eso. Claro. Así que desde mi ponerme colorada, ah, ¿Te percibís colorada ahora? no, ahora ya no, Ya no, ahora ya no. mientras Sí lo con estabas mucho frío, nombrando. sí, Sí, con mientras mucho frío. empecé a hablar de eso, sí. Si estoy con frío, se rompió la caldera y no prendí el aire para que no haga Ah, ruido, por eso estoy con... claro, claro. Bueno, igual te queda muy bien, te contrasta bien el suéter que tenés ahí. Yani, gracias. Hermoso Ah, vos, escucharte, Norma. para mí un placer. Y me quedo con esto también, porque tengo algunos estudiantes jovencitos, ¿no? Que piensan que por ahí, bueno, somos todos grandes, ¿no? Al lado de ellos y que pueden, ¿no? Que pueden. Sí. Y cada etapa tiene sus dificultades, ¿no es cierto? Sí, Como en cada etapa aparecen los cuestionamientos de justo ahora, ¿quién me mandó a mí a estudiar ahora? Dicen los más claro, grandes, por ejemplo, y los claro, más chicos claro, es como, ¿y a mí quién me va a tomar en serio? Por claro, ejemplo, claro. como validar todas esas preguntas y esas experiencias, porque cada quien tiene Ujú, su propio recorrido por atravesar. No es uno más ujú. fácil que otro, siempre es más fácil el del otro, de alguna manera. Así que acercarnos a lo propio. Me llevo ese regalito, Yani, ese concepto de validar, ¿no? También validarme y validar al otro también, Sí. con todo lo que el otro trae. Te agradezco un montón, no sé si hay algo más que quieras nombrar y si no, nos despedimos. Gracias, Normi, qué lindo charlar con vos, que presentes este espacio tan abierto y disponible. Este, la invitación, sí, me queda como nombrar la invitación a que exploren los mundos que quieran,
Claro. y que si eligen el enfoque como marco teórico, que puedan buscar su modo de hacer la adaptación y como la adaptación me refiero a la integración, y que pueda ser coherente, que no sea una mezcolanza, que no sea una ensalada de cosas y entonces hago esto, lo otro y aquello como si fueran lo mismo, porque no termina siendo nada de todo eso. Entonces, que exploren los mundos que quieran y que recorran los recursos, herramientas, especializaciones, disciplinas, lo que se les cante, y que puedan hacer su propia integración para ver qué es lo que pueden ofrecer en esa relación y que de manera conjunta, como es un encuentro de counseling desde el enfoque con esto que es afín, y qué es para ofrecer por separado y qué no es counseling, qué es otra cosa. Bueno, por más que sea desde el enfoque, es otra cosa. Entonces, como poder diferenciar la disciplina del marco teórico y cómo eligen difundir y compartir la profesión para que sea de cuidado. Excelente, Yani. Excelente. Excelente, me encantó esto lo último que dijiste, me encantó porque hago mucho hincapié en diferenciar lo que es la disciplina del marco teórico, ¿no? Así Sí, que me pareció la frutilla ahí está. del postre que has dicho. Te agradezco un montón, un abrazo enorme y bueno, no sé, ya nos vamos. Dale, nos vamos. Muchas gracias. Saludos a todos y gracias siempre, Normi. Hermoso.